Archivo designado TRE-001. Dispositivo de resonancia espectral. Frecuencia base 1998 kHz. Rango de detección 0.01 a 2.0 THz. Capacidad de muestreo 16.384 cuadros por segundo. Estado del prototipo de laboratorio. Destruido. Estado de la versión portátil. Operativo. Estado del creador. Desconocido. Lo que van a escuchar no es ficción verificable, ni realidad demostrable. Es un archivo. Ustedes decidirán qué hacer con él. Adrián Ortega era ingeniero. Trabajaba en una empresa de tecnología. Sufría de insomnio crónico. Una madrugada de su 24º año de vida, a las 2:47 de la mañana, navegaba sin rumbo por internet cuando encontró un video. El video mostraba a un investigador aficionado, explorando un hospital psiquiátrico abandonado. Nada extraordinario, miles de videos similares existen, pero este tenía algo diferente. El investigador usaba una técnica rudimentaria. Entraba a una habitación oscura, activaba el modo ráfaga de su cámara, disparaba 30 fotografías en 3 segundos y luego revisaba la secuencia cuadro por cuadro. En el minuto 8 con 47 segundos del video, la secuencia mostró algo. Cuadro 12, una sombra difusa en la esquina inferior. Cuadro 13, una forma vagamente humanoide, solo las piernas eran visibles. Cuadro 14, un torso translúcido, sin cabeza ni brazos, flotando. Cuadro 15, nada, vacío absoluto. Los comentarios del video discutían si era falso o real. 3 comunidades peleándose por interpretaciones diferentes. Pero ninguno de ellos vio lo que Adrián vio. Adrián pausó el video en el cuadro 14. Miró la imagen borrosa, translúcida, incompleta. Y su mente hizo una conexión que nadie más había hecho. Recordó el viejo televisor de tubo catódico de su abuela Marisol. Recordó cómo se comportaba cuando cambiabas de canal rápidamente. Imagen fantasma sobre estática, líneas horizontales, solo fragmentos visibles, ruido blanco con destellos de contenido. Y recordó la antena. Tenías que ajustarla milímetro a milímetro hasta que la imagen se sincronizaba. No era que la señal no existiera. La señal siempre había estado ahí. Solo necesitaba sintonizarla correctamente. Esa noche, a las 3:17 de la mañana, Adrián escribió en su cuaderno una frase que definiría los siguientes 10 años de su vida. Los fantasmas no son intangibles, son señales mal sintonizadas. Pasó 2 años desarrollando el concepto, sensores de alta velocidad, procesamiento de señales, algoritmos de estabilización. Pero había un problema. El dispositivo no funcionaba. Probó 341 semillas diferentes para el generador de números pseudoaleatorios que controlaba el muestreo. Ninguna superaba el 23% de coherencia, hasta que midió la frecuencia de vibración de algo que él llamaba el velo. La medición registrada fue 1998.427 kHz. Primera prueba con semilla 1998. 89.3% de cuadros coherentes. 127 cuadros consecutivos. Una figura humanoide, translúcida pero completa. Casi medio segundo de contacto visual con algo del otro lado. 1998 no es una frecuencia de muestreo. Es la semilla de una secuencia que sincroniza las capturas con los ciclos de manifestación del velo. Sin la semilla correcta, el dispositivo captura vacío. Con ella, captura presencias. La pregunta que Adrián nunca pudo responder: ¿cómo supo que debía buscar esa frecuencia específica? Para entender por qué el dispositivo funciona en manos de Adrián Ortega, hay que retroceder 20 años. A los 4 años,
Adrián sufrió una reacción alérgica aguda a un jarabe medicinal en una clínica. Su corazón se detuvo durante 3 minutos y 47 segundos. Lo que voy a leer es una reconstrucción de su testimonio, documentado años después durante una sesión de hipnosis regresiva, supervisada por la señora Luisa Montenegro. Me encontré dentro de un túnel que giraba con violencia. Sus paredes no eran sólidas sino líquidas, o quizá gaseosas, o quizá algo para lo cual no existen términos adecuados. La estructura completa rotaba como un sumidero visto desde dentro. Yo flotaba en el centro, incorpóreo, ligero, libre de la tiranía del peso. Descubrí que podía moverme hacia adelante o hacia atrás con solo desearlo. La curiosidad me impulsó a avanzar. A lo largo del túnel comenzaron a aparecer ventanas rectangulares, brillantes, suspendidas en la nada como desgarros en el tejido del remolino. Adrián se acercó a la primera. Detrás vio una jungla colosal, con helechos del tamaño de árboles, y las siluetas inconfundibles de dinosaurios recortándose contra el horizonte. Cuando extendió la mano hacia el umbral, sintió resistencia. Podía cruzar. Sabía que podía cruzar, pero algo en su interior lo detuvo. Siguió adelante. Otras ventanas desfilaron ante él, homínidos golpeando piedras para generar chispas, ciudades primitivas de la Edad del Bronce, palacios renacentistas con frescos que lo miraban con ojos demasiado vivos. Cada portal era un fragmento del tiempo, un recuerdo ajeno que podía contemplar. Luego, entre las ventanas del pasado, comenzaron a aparecer otras distintas. Sus marcos no eran de tierra, bronce o mármol, eran de un dorado translúcido que parecía respirar, pulsando con una luminosidad que fluctuaba entre el ámbar y la niebla. Y lo más perturbador, las imágenes en su interior no permanecían quietas. Vi lo que parecía ser una ciudad, pero los edificios se alzaban en formas extrañas. La imagen se movía de manera inquietante. Por un instante la ciudad estaba llena de gente. Al siguiente, las mismas calles aparecían vacías. Veía ambas versiones al mismo tiempo, transparentándose como si alguien hubiera pintado 2 cuadros en el mismo lienzo. Adrián no entendía qué hacía estas ventanas tan diferentes. Las del pasado mostraban cosas sólidas, quietas como fotografías. Estas otras ventanas mostraban cosas que cambiaban todo el tiempo, como si no pudieran decidir qué mostrar. Lo mareaban, lo inquietaban de una manera que no sabía explicar. Una de ellas se acercó a él, y por un instante la imagen se estabilizó. Era un hombre joven, de pie en una habitación llena de aparatos extraños, máquinas con pantallas que brillaban en la oscuridad, cables que corrían por todas partes como enredaderas. El hombre sostenía algo en las manos, un dispositivo con forma de cilindro metálico del que salían cables. Adrián no reconocía al hombre, pero algo en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, en el modo en que sus dedos se movían sobre el aparato, le resultaba extrañamente familiar. Por un segundo imposible de medir, el hombre en la ventana levantó la vista de su trabajo y miró directamente hacia él. Sus ojos parecieron encontrarse a través del cristal dorado. Adrián sintió un escalofrío que no era físico, como si hubiera visto algo que no debía ver, como si hubiera mirado por una ventana prohibida. La ventana parpadeó, la imagen se disolvió en nubes doradas. El hombre desapareció junto con su habitación llena de máquinas. Años después, cuando Adrián completó el dispositivo de resonancia espectral en su laboratorio, recordó esa visión y comprendió que el hombre que había visto a través de la ventana dorada era él mismo. Entonces apareció una ventana distinta a todas las demás. Su marco no era de tierra, bronce, mármol, ni del dorado translúcido de las ventanas extrañas. Era de oro sólido, oro alquímico, el oro que no se encuentra en la naturaleza, sino que debe ser transmutado. Brillaba con una luz estable, inmutable,
que no fluctuaba ni respiraba, era la luz de lo absoluto. Adrián se sintió irresistiblemente atraído, como limadura de hierro hacia un imán. No hubo decisión consciente, solo movimiento. Cruzó hacia ella. Lo que Adrián vio al cruzar esa ventana lo acompañaría por el resto de su vida. Dentro había un salón inmenso, oscuro y luminoso a la vez, como si la luz no proviniera de lámparas, sino que emanara de las propias paredes. Era un salón de fiesta interminable, de lujo sobrio y elegante. Grupos de personas conversaban en voz baja, sombras reunidas en un murmullo perpetuo, con rostros desdibujados, como cubiertos por un velo de bruma. En el centro destacaba una mujer. Nunca he olvidado su presencia. Su cabellera negra caía sobre los hombros como un río de sombras líquidas. Su piel era alabastrina, de un blanco mineral que resplandecía bajo la luz imposible de la sala. Pero eran sus ojos los que atrapaban toda mirada, claros, inmensos, tan diáfanos que resultaban hermosos y perturbadores al mismo tiempo. En su transparencia azulada habitaba un frío extraño, una pureza que no pertenecía a los vivos. Eran ojos serenos, quietos, demasiado quietos, como si en ellos no existiera el parpadeo humano, sino la paciencia inmóvil de la eternidad. Sus labios, rojos como una herida, acentuaban el contraste con esa mirada glacial. Vestía un traje blanco de muselina con encajes, guantes largos que subían hasta la mitad del brazo, y sobre la cabeza, un velo de tul que caía hacia atrás como un halo etéreo. Ella era el centro gravitacional del salón. Todos los grupos la rodeaban en órbitas precisas. El salón entero existía solo para sostener su presencia. Atraído por su belleza y por algo que no comprendía, Adrián avanzó. Sus pies, que antes flotaban sin peso, tocaron el suelo de mármol. El contacto fue sólido, real, innegable. En el instante en que pisó el interior del salón, todas las conversaciones cesaron. Todas las figuras, simultáneamente, giraron sus rostros velados hacia él. La mujer del centro, sin mover el cuerpo, alzó el brazo derecho con lentitud ceremonial. Su mano enguantada se extendió hacia abajo, con la palma abierta, los dedos ligeramente separados. Entonces, con un leve gesto ascendente, le indicó que se retirara. No fue una orden verbal, no hubo palabras, no fue necesario. El mensaje se transmitió directamente. No es tu momento. Adrián sintió entonces una fuerza irresistible empujándolo hacia atrás. No era violenta, pero era implacable, como la gravedad, como la marea. El salón comenzó a disolverse en fragmentos de luz. Los rostros velados se difuminaron. La mujer permaneció intacta hasta el último instante, sus ojos claros fijos en él, grabándose en su retina con la permanencia de una quemadura. El túnel giró de nuevo en sentido contrario, aspirándolo hacia atrás. Las ventanas desfilaron en secuencia retrógrada, las doradas parpadeando como luciérnagas antes de apagarse. Luego el Renacimiento, la Edad del Bronce, los homínidos, la jungla primordial. Todas se cerraban a su paso, sellándose como heridas que cicatrizan. Y abrió los ojos en la clínica. Voces agitadas lo rodeaban. Doctores y enfermeras exclamaban con alivio. Estaba vivo, había regresado, pero había visto algo que nunca debió haber visto. Y aunque en ese momento no lo sabía, la mujer del salón había hecho algo más que devolverlo. Lo había marcado. Había sincronizado su consciencia a la frecuencia del velo, 1998 kHz. El dispositivo funciona porque Adrián Ortega fue preparado para construirlo. La semilla que descubrió no fue un hallazgo aleatorio, fue un recuerdo. Una frecuencia grabada en su conciencia desde los 4 años, por una entidad que habita en un salón donde el tiempo no existe.
La mujer del salón tiene un nombre en los archivos de Adrián. La llama Katri, la guardiana del umbral. Adrián documentó todo, publicó los planos. El código existe. La semilla 1998 es pública. Hasta donde he podido verificar, nadie ha logrado replicar el dispositivo funcionalmente. Otros han construido réplicas exactas. Han seguido cada especificación al milímetro. Han usado los mismos sensores, los mismos algoritmos, la misma semilla. Los dispositivos capturan ruido, solo ruido. Adrián especulaba sobre las razones. Escribió en sus notas: elementos sutiles forman parte integral del sistema. La sensibilidad espectral del operador, el marcaje de Katri, la impregnación exacta del cristal de referencia. El dispositivo funciona, pero solo en las manos correctas. Hay quienes argumentan que esto invalida el descubrimiento, que si no es reproducible, no es ciencia. Adrián tenía una respuesta para ellos. Un telescopio no funciona si el observador es ciego. Eso no significa que las estrellas no existan, solo significa que no todos pueden verlas. Adrián escribió una advertencia al final de su documentación técnica. La leeré textualmente. Cuando mides lo paranormal, no eres observador neutral, eres participante. El acto de observar cambia lo observado, y lo observado te cambia a ti. Porque al final, la pregunta no es, ¿puedo ver fantasmas? La pregunta es, ¿qué hago cuando los fantasmas me devuelven la mirada? El dispositivo de laboratorio fue destruido durante un incidente que Adrián clasificó como primer contacto con SD-001. Los archivos sobre ese incidente están incompletos. Lo que puedo confirmar es que algo detectó al detector. Algo que, según las notas de Adrián, sonreía. La versión portátil permanece operativa. Su ubicación actual es desconocida. Adrián Ortega desapareció en su 34º año de vida. No hay cuerpo, no hay despedida, solo sus archivos. He presentado el primer archivo del legado de Adrián Ortega. Un dispositivo que detecta lo que no debería existir, una frecuencia que no debería funcionar, un marcaje que no debería ser posible. Adrián ya no está para defender su trabajo. Los documentos hablan por sí mismos. Yo solo los transmito. Si consideran que estos archivos deben sobrevivir, asegúrense de que lleguen a otros. Hay más archivos pendientes. Volveré cuando el siguiente esté descifrado